Ya, ahora sí. Ya, chicos. Ahora, primero vamos a iniciar recordando lo que han visto en la clase pasada. Eh, Necesito su participación en esta diapositiva. Son 5 letras y necesito que me digan cuál es el nombre de cada parte que está señalada, ¿no? Para ver qué tanto recuerdan de su clase anterior, ¿no? Son partes importantes que ahora vamos a ver cómo esas partes se van a transformar. Les doy 2 minutos a ver que me puedan decir lo que se acuerden. A ver, ya pasaron 2 minutos. Vamos a ver qué tanto se recuerdan. A ver, Sumiko nos dice que la A es el sincitio trofiblast. Ujú, muy bien. Ya, chicos, a ver, vamos a recordar. No sé si alguien más se acuerde. Les doy 1 minuto más a ver si me pueden decir mientras aún van ingresando sus compañeros. Faltan la B, la C, la D, la E. Son partes muy importantes que deben recordar, sí o sí. Eso sí, sí lo van a ver. A ver, Sumiko nos dice la D, cavidad amniótica. Ya, muy bien. No sé si alguien más recuerda, si no para ya rellenar. Ya, chicos, bueno, ya vamos viendo. Miren, esta imagen, a ver, ya, muy bien. Y ahora sí, ya están casi todas las letras. Miren, chicos, esta imagen, ¿qué les recuerda? A la segunda semana de desarrollo. ¿Ok? Les va a recordar a la segunda semana de desarrollo. ¿Ok? Segunda semana de desarrollo. Y en la segunda semana de desarrollo, ahorita vamos a recordar en la siguiente slide, pero quiero que se acuerden, había un proceso importante, que era la formación del disco embrionario bilaminar. Y este disco embrionario bilaminar estaba compuesta de 2 láminas, de 2 capas. A ver si alguien se acuerda, ¿no? ¿Cuáles eran esas 2 capas? Que van a ser muy importantes, o sea, se deben recordar sí o sí para poder reconocer un proceso muy importante que sucede durante la tercera semana de desarrollo, que ya lo vamos a ver. Este disco embrionario bilaminar, como dice su nombre, bi de 2, se conforma de 2 capas. ¿Ok? ¿Y cuáles eran esas 2 capas? Las que vemos aquí, la letra E y la letra C. Que muy bien me ha dicho aquí Sumiko que la E es el epiblasto y la C es el hipoblasto. ¿Ok? Esas dos son las 2 capas del disco embrionario bilaminar. Entonces, siempre que les recuerden, que les pregunten, ¿no? ¿De qué está formado el disco embrionario bilaminar? Siempre acuérdense de estas 2 láminas, tanto epiblasto como hipoblasto. ¿Ok? Entonces, ahí ya vamos bien. Entonces, la E era epiblasto y la C era hipoblasto. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿qué me dicen por aquí? La A, el sincitio trofoblasto. Muy bien. Ya. También han visto lo que viene a ser el desarrollo
el trofoblasto y el embrioblasto, que son dos capitas que se desarrollan cuando se forma el blastocele y el blastocele ya se forma un blastocisto, etcétera. El blastocisto, diré, tiene dos masas, ¿no? Una masa interna y una masa externa. Y la masa interna, recuerden que, a ver, lo voy a escribir acá, la masa interna también se llamaba embrioblasto. ¿Por qué? Porque embrioblasto hace referencia a que este va a ser el que va a formar como tal al embrión. Ya lo vamos a ver por qué. Y la masa externa se denominaba trofoblasto. Disculpen. Ya. Masa interna y masa externa. Entonces, el trofoblasto, chicos, siempre recuerden que el trofoblasto, este trofoblasto va a ser la futura placenta, ¿ok? Pero siempre tomen en nota eso. El trofoblasto es como que eh, el antecesor de la placenta, la futura placenta que se va a formar, ¿no? Se va a formar a partir de este trofoblasto. Y este trofoblasto se está formado por dos capitas que vemos aquí, la A y la B, ¿ok? La A es el sincitio trofoblasto, como muy bien lo ha escrito Sumiko, ¿ok? El sincitio trofoblasto. Sin sitio, trofoblasto. ¿Sí? Uy, a ver, sin sitio, trofoblasto. ¿Ok? Acuérdense de esa capa. Y esa capa es la más externa. Y la interna es el sitio trofoblasto. ¿Ok? Ya, van ubicándose por ahí. ¿Y qué es la D? La D, como muy bien me han dicho, es la cavidad amniótica, que es una cavidad que se va a formar, ¿no? Al momento que se están formando tanto el epiblasto como el hipoblasto. Y si me señalaban en esta parte también, si me señalaban en esta parte, sería una estructura que lo van a ver, o bueno, ya lo han visto, que es el saco vitelino, ¿no? El saco vitelino. Una estructura muy importante en las primeras semanas de desarrollo. ¿Ya? Ese era el saco vitelino. Ya, ya, ahora sí, seguimos. Entonces, como les dije, en la segunda semana de desarrollo, lo más importante que deben recordarse es que se forma el disco germinativo bilaminar. ¿Cómo sucede? Y como les dije, dentro del epiblasto, aquí en esta imagen pueden ver, dentro del epiblasto se va a formar una cavidad amniótica, ¿ok? Por los amnioblastos, ¿no? Que son unas células del amnios. ¿No? Que es el amnios es esto que está recubriendo la cavidad amniótica, estas células pequeñas que ven aquí. Ya. Y entonces, también como les hice recordar, el embrioblasto se dividía en dos, ¿no? En el hipoblasto y en el epiblasto, ¿ok? Y, a ver, lo voy a poner de rojo. Ya. Y el trofoblasto, uy, y el trofoblasto se divide en dos, en citotrofoblasto y sincitotrofoblasto, ¿ok? Es importante que recuerden eso. Y ya, en esta imagen también ya, en esta imagen acá estaba el soplo de la imagen anterior. Acá en esta imagen ya se pueden ubicar mejor, ¿no? Epiblasto, hipoblasto, disco bilaminar, acuérdense de eso. Y la cavidad amniótica, ¿ok? Ya, eso es lo que deben recordar acerca de la segunda semana de desarrollo. Ahora sí, vamos como tal a la clase de hoy, que es de la tercera a la octava semana de desarrollo. Hay un proceso, chicos, cuando ustedes le pregunten, tercera de semana de desarrollo, ¿cuál es el proceso más importante que sucede en la tercera semana de desarrollo? Ustedes siempre deben decir gastrulación. La gastrulación es el proceso más importante, ¿ok? Más importante de la tercera semana de desarrollo. ¿Ok? Entonces, en tercera semana de desarrollo, siempre acuérdense de este proceso, de la gastrulación, ¿ya? ¿Qué nos dice? ¿Qué es la gastrulación? Un término nuevo para ustedes. Es el proceso en el que se van a formar las tres capas germinativas, ¿ok? Las tres capas germinativas, que en todo el proceso de embriología lo van a tener que recordar.
¿Cuáles son esas tres capas germinativas? Ahorita lo vamos a ver, pero les voy a mencionar. Son tres y que siempre se tienen que recordar, ¿no? Entonces son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Entonces, gracias al proceso de gastrulación se van a formar estas tres capas germinativas en el embrión. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es importante que en el embrión se formen estas tres capas germinativas? Porque estas capas germinativas nos van a, o bueno, el embrión va a hacer que forme todos los tejidos y órganos que actualmente, por ejemplo, nosotros tenemos, ¿no? Gracias a estas tres capas germinativas, nosotros tenemos, se ha desarrollado el hígado, el cerebro, los ojos, todo. En sí, de estas tres capas germinativas deriva todo, todos los tejidos y órganos que tenemos actualmente y que se han desarrollado en el embrión, ¿ok? Entonces, es por eso la importancia de este proceso. Ya. Entonces, aquí ya les puse tres capas germinativas, chicos, recuérdense, esto es muy importante que se deban recordar. Ectodermo, mesodermo y acá era endodermo. Acá es endodermo, acá lo volví a repetir. Lo voy a corregirlo. Acá, chicos, es endodermo, ¿ok? Acá es endodermo, corrígenlo, por favor. ¿Ya? Ok, seguimos. Ya chicos, aquí un esquemita para explicarles cómo se da este proceso de gastrulación, que es muy importante. Entonces ya les dije, la gastrulación es el proceso en el cual se van a formar las tres capas germinativas. Ustedes en la segunda semana de desarrollo han visto cómo se forman las dos capas germinativas anteriores, ¿no? A ver, vamos a retroceder. Ustedes han visto cómo se forman estas dos capitas, ¿no? El disco embrionario bilaminar, tanto el epiblasto como el hipoblasto. Ahora van a ver cómo de estas dos capas, como del epiblasto y del hipoblasto, que son dos capitas, se van a formar tres, ¿ok? Entonces, también es válido decir que la gastrulación es el proceso en el cual el disco embrionario bilaminar, a ver, lo voy a escribir, el disco embrionario bilaminar, ¿ok? El disco embrionario bi, lo voy a poner bi nada más, se va a formar en un disco embrionario trilaminar. ¿Ok? Se va a formar en un disco embrionario trilaminar. Ya por los nombres también quizás lo pueden sacar, bi y tri, ¿no? Bi es de 2 y tri es de 3, ¿no? De dos capas se va a formar tres capas. Entonces, ya les dije que esas tres capas tienen nombres y cada una es, por ejemplo, esas tres capas, uy, son el ectodermo, mesodermo y endodermo. Eso deben recordar. Ya. Ahora. ¿Cómo se da este proceso de gastrulación? ¿Qué sucede aquí? Nos dice que primero se debe dar la formación de una estructura, que es la línea primitiva, ¿ok? Es la línea primitiva. ¿Dónde? En la superficie del epiblasto. De la capa del epiblasto, del disco embrionario bilaminar, la primera capita que es el epiblasto, en esa capa, esta imagen es un corte transversal, ¿ok? Eh, Esta imagen es un corte transversal. Chicos, ¿sí ven mi puntero para que se puedan ubicar bien? Sí. Sí, sí ven mi puntero. Ya, ya. Entonces ya. Esta imagen que estoy señalando es un corte transversal del epiblasto. A ver, para que se ubiquen bien. Voy a retroceder. De esta imagen que ven aquí, ese no es un corte transversal. De aquí se le ha hecho un corte, así. ¿Ok? Es como un corte así. No sé si están viendo mi puntero. Ya. Y en ese corte se puede sacar esta imagen. Ya, este es el epiblasto. ¿Qué sucede en la gastrulación? Se debe formar la línea primitiva en la superficie del epiblasto. Esta es la línea primitiva. Esta se debe formar. ¿Ok? Entonces, cuando se forma esta línea primitiva, esto nos está indicando de que ya va a iniciar el proceso de gastrulación. O que también nos indica de que ya estamos en la tercera semana de gestación y ya va a ocurrir este proceso. Entonces, se formó esta línea primitiva. ¿Qué sucede? Las células del epiblasto,
aquí guíense en este grafiquito, van a empezar a migrar por esta línea primitiva. Van a empezar a hacer el proceso de deslizamiento, ¿ok? Van a empezarse a deslizar por esta línea primitiva. Y a este proceso se le conoce como invaginación de las células del epiblasto. Van a empezar a migrar, a migrar, a migrar. ¿Ok? En otra diapositiva tengo una imagen mejor para que puedan imaginar cómo es este deslizamiento o migración de estas células del epiblasto. ¿Ya? A ver, voy a borrar esto. Ya. Ahora, también es importante saber cómo es que está regulado este proceso de gastrulación. Dice que este proceso de gastrulación está regulado por un factor de crecimiento de fibroblastos, que es este, factor de crecimiento de fibroblastos 8. Cómo estas células del epiblasto, que están juntitas, ¿no? Que no se despegan, van a empezar a migrar, ¿no? Porque este factor de crecimiento de fibroblastos, ¿cuál es su función? Su función primeramente es mantener las células del epiblasto juntas para que no migren. Pero lo que pasa es que ese factor va a disminuir a una proteína, que es la caderina E. Y esta caderina E, que es esta proteína, esta es su función de la caderina E, disculpen. La caderina E es una proteína que tiene la función de mantener las células del epiblasto juntas. Entonces, si este factor de crecimiento de fibroblastos 8, que es un factor crucial, es un factor de crecimiento de fibroblastos crucial en este proceso de gastrulación, si este factor disminuye esta proteína, entonces ya su función también disminuye. Ya no mantiene fijas las células del epiblasto, sino va a hacer que estas células se despeguen y puedan migrar para que se dé este proceso de gastrulación. Entonces, esta es la importancia de este factor de crecimiento de fibroblastos 8. ¿Ok? Bueno, aquí esta es otra imagen de un corte también transversal donde podemos ver ya la línea primitiva, ¿no? Pero esta ya es una línea primitiva en la cual ha desarrollado otras estructuras que también debemos recordar, como por ejemplo el nódulo primitivo, también conocido como nodo primitivo, y la fosita primitiva. Nos dice que el nodo primitivo o el nódulo primitivo es una zona de elevación, es una zona que va a rodear a la fosita primitiva, que es este puntito que ven aquí. ¿Ok? Esa es la fosita primitiva y el nódulo es lo que lo rodea. ¿Ok? Esas son estructuras ya más desarrolladas de la línea primitiva que también es importante de saber, ¿no? Diferenciar, porque ahora también vamos a ver un proceso que es la formación de la notocorda. Y esta formación de la notocorda, este, tiene que ver con una de estas estructuras que ya la vamos a ver. Ya, chicos. Entonces, esta es la imagen que les quería mostrar. Este es el corte transversal a nivel de la línea primitiva. ¿Ok? A nivel de esta línea primitiva se le ha hecho un corte transversal, que es así, más o menos voy a dibujarlo. Es así, ¿ok? Se le echa un corte así, un corte transversal, transverso. Y se ha sacado esta imagen, ¿no? Esta imagen. Vemos la línea primitiva, ¿no? Que es esto lo que está en el medio. Y vemos esta línea primitiva que está en el medio. Vemos el epiblasto y vemos el hipoblasto, que son las dos capas que ya les dije. Disco embrionario bilaminar. Ya sabemos eso. Ahora, ¿qué sucede? Al formarse esta línea primitiva, estas células del epiblasto empiezan a migrar. Migran migran por acá y también migran por abajo. ¿Para qué? Para formar las tres capas germinativas, que es ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Y cómo así van a formar? Van a empezar a migrar y a las células del hipoblasto, ¿qué van a hacer estas células del epiblasto? Van a empezar como que eh, a desplazarlas y van a empezar a cambiar, es como que a transformarse de hipoblasto a endodermo. Por eso aquí en este esquema les pongo, las células del hipoblasto se van a transformar en el endodermo. Las células del mesodermo, que es como tal la capa del medio, van a ser por esta migración del epiblasto. Estas células se van a migrar y van a formar esta nueva capa, que es la capa intermedia, que es el mesodermo. Y el ectodermo se va a formar porque hay algunas células del epiblasto que como tal no van a migrar, sino se van a quedar en su sitio, digámosles así, se van a quedar en su sitio y estas células que se quedan en su sitio se van a transformar, ya no se van a llamar células del epiblasto, sino ectodermo, van a formar esta capa.
ectodermo. ¿Ok? Entonces las células que permanecen en el epiblasto van a formar el ectodermo. ¿Ok? Entonces, como dato, como ojo, me dice, el epiblasto genera todas las capas germinativas y las células de estas capas originarán todos los tejidos y órganos del embrión. ¿Ok? Eso es lo que se deben llevar de este proceso. Que es importante que se desarrolle el ectodermo, mesodermo y endodermo porque van a originar todos los tejidos y órganos del embrión. Ok, aquí son imágenes extras que pueden también quizás puedan verlas para ubicarse mejor. Son las mismas imágenes que les he enseñado ahorita, sino que quizás, por ejemplo, aquí no lo puedan ver como un poco más claro cómo estas células empiezan a migrar, ¿no? Y a desplazar las células del hipoblasto, epiblasto, ¿no? Y el surco primitivo, ¿no? Aquí las estructuras de la línea primitiva. ¿Ok? Ya, seguimos. Ya, chicos. A ver, les pregunto, ahora sí, para ustedes. Quiero que me respondan aquí por el chat o por micrófono, como deseen, cuáles son las tres capas germinativas que se han formado durante la gastrulación. Vamos a escribirlas. Les doy un minuto. A ver si están atentos. Endodermo, mesodermo y ectodermo. Muy bien. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Ya. Muy bien, chicos. Ahora, vamos a hacerlo como que del más externo al más interno, ¿ok? Muy bien por sus respuestas, Joaquín y Licia. Muy bien. Ya. Si ustedes le preguntan cuál es la capa más externa, ustedes van a decir siempre la más externa es, chicos, recuerden, ectodermo, ¿ok? Ectodermo. La capa intermedia, mesodermo. Y la capa más interna es endodermo, ¿ok? Siempre acuérdense de eso. Esta es la más externa, ectodermo. Mesodermo es la intermedia y el endodermo es la más interna. ¿Ok? No sé si hasta ahorita tengan alguna duda, consulta, si desean que repita algún proceso de la gastrulación o si no, ya podemos seguir. Me avisan para poder seguir. Es importante que puedan comprender este proceso de gastrulación, chicos. Les va a servir bastante eh, poder reconocer este proceso. Me avisan si todo bien, si no, seguimos. Creo que todo bien, ¿no? Para seguir. Ya. Ahora sí. A ver. Ahora, como les dije, también va a haber se va a formar otra estructura durante esta tercera semana de desarrollo y es la famosa notocorda. ¿Ok? Y ustedes se preguntarán qué es la notocorda, quizás un proceso que no muchos lo entienden y me incluyo, yo tampoco lo entendía, ¿no? Me leí los libros tampoco, pero ya. Ahora yo les voy a explicar cómo es que sucede la formación de la notocorda. Y es una estructura muy importante que ya lo vamos a ver para qué sirve. Es precursor de uno de los sistemas más importantes que nosotros tenemos ahora. A ver, ¿qué nos dice? Las células prenotocordales se imaginan en el nódulo primitivo. A ver, vamos a recordar primero esta imagen. Como ya les dije, este es un corte transversal, ¿no? Que se le ha hecho a la capa del epiblasto. Este. Y ya les dije que esta era la línea primitiva, ¿no? Entonces la línea primitiva se transforma, ¿no? Y acá llega un puntito. Este puntito que ven aquí es el nódulo primitivo. De este nódulo primitivo van a migrar unas células que son llamadas las células prenotocordales. ¿Ok? Estas células prenotocordales van a migrar cefálicamente. El término cefálico y caudal, quizás un término nuevo para ustedes. Cefálico siempre tómenlo como el más, como que superior. Cefálico es cabeza, ¿ok? Y la cabeza es superior. Y caudal, tómenlo como inferior, ¿ok? Entonces siempre que digan como que un desplazamiento cefálico es un desplazamiento superior hacia arriba.
Entonces, estas células prenotocordales van a migrar cefálicamente ¿hacia dónde? Hacia una estructura que es la membrana bucofaringea. O esta estructura también es llamada como placa precordal. ¿Ok? Esto difiere solo en lo que vienen a ser los autores. En el Lachman está como membrana bucofaringea o placa precordal y bueno, los que quizás quieran leer el MUR lo van a encontrar como membrana bucofaringea. Entonces eso depende solo de, este, de las literaturas, pero tiene, como ya les mencioné, dos nombres, membrana bucofaringea o placa precordal. Ya, estas células migran hasta acá. Entonces ya, las células prenatocordales van a invaginarse en el nódulo primitivo y van a empezar a desplazarse en dirección craneal, o sea, en dirección superior cefálica, a la línea media, hasta llegar a la placa precordal. Este es el primer paso que deben saber, ¿ok? En este es un corte sagital, esta imagen, y vemos cómo la notocorda se está desplazando cefálicamente, ¿ok? Cranealmente, hacia adelante, hacia superior, hacia arriba. Ya. Ahora, con otra imagen, la siguiente diapositiva lo vamos a entender un poco mejor. Aquí, con esta imagen. Acá va a haber este es un corte transversal que se ha hecho. Estas células prenotocordales, ¿qué va a suceder? Se van a intercalar en una capa que ya hemos visto, que es el hipoblasto. Estas células, aquí está mi lámina de hipoblasto. Estas células se van a intercalar, o sea, se van a como que unir al hipoblasto. Y mientras este hipoblasto se está diferenciando, ¿no? Por el proceso de gastrulación, ¿no? Las células epiblásticas vienen y ya están desplazando estas células del hipoblasto. Estas células prenotocordales que se han intercalado en esta capa también van a empezar a migrar, van a empezar a proliferar, ¿no? Hasta que formen como tal la notocorda. ¿Qué nos dice aquí? Dice, el hipoblasto es reemplazado por el endodermo definitivo. Ya, esto se da por el proceso de gastrulación. ¿Y qué sucede? La placa notocordal va a proliferar y se va a separar del endodermo. O sea, de una vez ya esta capa del hipoblasto se ha convertido como tal en el endodermo, estas células prenotocordales ya están a punto de separarse. O sea, están haciendo como una rosquita aquí. ¿Ok? Y se separan y como tal forman la notocorda, ¿ok? La notocorda es un cordón celular sólido, así lo definen los libros, es un cordón celular sólido. Y esta notocorda es importante, ya ahorita lo vamos a ver por qué. Por el momento solo deben saber cómo es que se da este proceso de la formación de la notocorda, ¿ok? Simplemente como ven esta imagen va proliferando, desarrollándose y tiene que formarse un cordón sólido, tiene que formarse como en forma de rosquita, ¿ok? Este es un corte sagital y vemos, es un corte ya que vemos cómo la notocorda se va desplazando, ¿no? Cranealmente y se va formando. Este es un corte, pero creo que con el corte transversal es como una forma más fácil de saber cómo es que se forma este cordón sólido. Ya, seguimos. ¿Cuál es la importancia de la notocorda? ¿Por qué es importante? Porque es el inductor primario para el desarrollo de la placa neural. Ya luego lo vamos a ver el proceso de neurulación, que también es importante. Y de esta placa neural, ¿qué se va a originar? Algo muy importante, que es el sistema nervioso central. ¿Ok, chicos? Sistema nervioso central. La notocorda es el inductor primario, es como el antecesor por el cual se va a formar el sistema nervioso central. ¿Ok? También tiene otras importancias como que define el eje longitudinal del embrión y es la base para el desarrollo del esqueleto axial, ¿no? El esqueleto axial que viene a ser los huesos de la cara y la columna vertebral. Pero lo que siempre se deben de recordar cuando les menciono en esta estructura de la notocorda es sobre el sistema nervioso central, porque es el inductor primario. Gracias a esta notocorda es que va a estimular la formación de la placa neural y luego el desarrollo como tal del sistema nervioso central. ¿Ok? Ya. Ahora sí, vamos a hablar sobre acerca de los establecimientos de los ejes corporales. Ustedes quizás ya les dije sobre craneal, cefálico, caudal.
derecho, izquierdo, y hay distintos planos, como el plano transversal, el plano sagital, etcétera. Ahorita vamos a ver cómo es que se establecen estos ejes en el embrión. Dice, uno de los primeros en establecerse es el eje antero-posterior, o también llamado, para que se ubiquen mejor quizás por estos términos, cráneo caudal. ¿Ok? Cráneo de cefálico y caudal. ¿Cómo se establece este eje? Que es el primero en establecerse, ¿ok? Por unas células, que son las células del endodermo visceral anterior. Estas células se van a ubicar en el polo anterior del embrión. O sea, imaginen, esta es la imagen de un embrión. Estas células se van a ubicar aquí, ¿ok? Como que al principio. Y estas son las que van a definir qué zona será la anterior y qué zona será la posterior. Esto se va a dar, este endodermo visceral anterior se va a establecer inhibiendo unos factores que vienen a ser el factor de nodal, UNT y BMP. Son como que factores eh, proteicos y cosas así que, o sea, son factores que van a servir para establecer estos ejes corporales. O sea, inhibiendo estos factores se puede formar estas células del endodermo visceral anterior. Entonces, como acá dice su función, inhibir estos factores para establecer el eje antero-posterior. ¿Ok? Aquí en esta imagen pueden quizás ubicarse más en los términos craneal, no caudal. Craneal es siempre hacia arriba, hacia la cabeza. Caudal es hacia abajo. Dorsal y ventral, otros términos nuevos. Ventral es hacia adelante, ¿ok? Siempre todo lo ventral es hacia adelante y dorsal es hacia atrás, ¿ok? Entonces, chicos, si ustedes les preguntan cuál es el eje corporal o cuál es el primer eje corporal que se establece en el embrión, es este, el eje antero-posterior o cráneo caudal. Este es el primerito que se va a establecer. ¿Ya, chicos? Ya, seguimos. La línea primitiva que ya hemos visto durante el proceso de gastrulación y la formación de la notocorda, tiene una función. Hay una controversia aquí. Cuando se da como tal el establecimiento de la línea primitiva, como que ustedes pueden tomarlo como que es la línea primitiva es la formación de la línea media. Y quizás ustedes lo tomen como que este es como el inductor principal de los ejes corporales, o sea, ya se establece el eje derecha-izquierda, el eje dorsal ventral y el eje, todos los tipos de ejes que puede existir en el humano. Pero no, como ya les aclaré, el primer eje que se establece es este, el cráneo caudal, y no se da por la formación de la línea primitiva, sino por la formación de estas células del endodermo visceral anterior. ¿Ok? Los otros dos ejes, que es el eje dorso-ventral y el eje derecha-izquierda, se van a establecer cuando ya aparece esta línea primitiva. ¿Ok? Entonces, como acá dice, su función es la que participa en el establecimiento de los ejes dorso-ventral y el eje izquierda-derecha. ¿No? O sea, ya vamos a poder ubicar cuál es la derecha, cuál es la izquierda del embrión. Entonces, acá les puse, ojito. El establecimiento del eje corporal va a iniciar antes de la gastrulación, antes de la formación de las tres capas germinativas gracias a las células del endodermo visceral anterior. ¿Ok? Acuérdense estas células, EVA, son las células EVA. Yo siempre me acuerdo como las células EVA, endodermo visceral anterior, que definen este eje antero-posterior o cráneo caudal. Con la aparición de la línea primitiva se establecen posteriormente dos ejes más, que es el eje dorso-ventral e izquierda-derecha. ¿Ok, chicos? Tomen en cuenta eso. Ya, seguimos. Ahora sí, vamos continuando con lo que viene a ser la formación de las vellosidades. Ya les hice recordar cuáles son las dos capitas que derivaban del trofoblasto. Uy, ya les hice recordar las dos capitas que derivaban del trofoblasto, que viene a ser el sincitio trofoblasto y el citotrofoblasto, que van a ser dos capas muy importantes para el desarrollo de las vellosidades. Estas vellosidades van a ser también importantes para el establecimiento o para la formación futura de la placenta, ¿ok?
Tenemos a una clasificación. Se van a clasificar de tres maneras. Vellosidad primaria, vellosidad secundaria y vellosidad terciaria. Cada una tiene una diferencia, ¿ok? ¿Cómo diferenciamos una primaria? La primaria solo se compone de dos células, las células del citotrofoblasto y las células del sincitotrofoblasto, como vemos en esta imagen. Entonces, cuando les pregunten de qué está compuesta una vellosidad primaria, allá, ustedes se van a recordar células del citotrofoblasto y sincitotrofoblasto, nada más. Está compuesta de células, nada más. La vellosidad secundaria está compuesta de tres componentes. Uno es las células del citotrofoblasto. Luego también vamos a encontrar las células del sincitotrofoblasto. Pero ¿qué es lo que le hace diferente? Es que en estas vellosidades se va a desarrollar un núcleo, que es el núcleo mesodérmico. ¿Ok? Es un núcleo, es también conocido como mesénquima. ¿Ok? Es un núcleo mesodérmico que va a estar en el medio. Y vamos con la vellosidad terciaria, que es la más importante. ¿Ok? Y la que más se diferencia. Esta está conformada por cuatro componentes, ¿ok? Se compone de cuatro. Por células también del citotrofoblasto, sin citotrofoblasto, que es lo más característico de esta vellosidad terciaria y que siempre se deben recordar. Es que esta vellosidad terciaria contiene vasos sanguíneos fetales, ¿ok? Va a contener vasos sanguíneos fetales. Entonces, siempre que les pregunten vellosidad terciaria, allá. Bueno, tiene citotrofoblastos, incitotrofoblástico, mesénquima, que ya eso es característico también de una vellosidad secundaria, pero lo que los hace diferentes es que contienen vasos sanguíneos fetales. ¿Ok? Aquí también está un cuadro comparativo de qué está formado cada tipo de vellosidades. Y como les digo, siempre recuérdense de vellosidad terciaria, vasos sanguíneos fetales o capilares fetales. Ya seguimos. Entonces, ¿para qué sirve que se desarrollen las vellosidades primarias, secundarias y la más importante, la vellosidad terciaria? Porque estos vasos sanguíneos de las vellosidades terciarias se van a conectar con el sistema circulatorio intraembrionario, o sea, el sistema circulatorio que se está desarrollando en el embrión. ¿Y qué va a unir? Va a unir tanto la placenta como y al embrión. O sea, une tanto la placenta que se está desarrollando, como vemos en esta imagen, todo lo que se gira es la placenta. Y aquí vemos el desarrollo del embrión. Va a unir estas vellosidades, estas dos estructuras, y se va a formar el sistema circulatorio útero placentario. ¿Ok? Así se lo conoce como circulación. Uy, se le conoce como circulación. Ay, ya, acá. Se le conoce como circulación útero-placentaria. ¿Ok? Útero-placentaria. A esta conexión. Ya. ¿Y cuál es la función de estas vellosidades terciarias al tener vasos sanguíneos fetales? Es aportar oxígeno y nutrientes al embrión. De una vez que ocurra esta conexión entre el útero y entre la placenta y el embrión, se va a poder aportar oxígeno y nutrientes al embrión. ¿Y cuál es lo importante de aquí? ¿Por qué debe haber esta comunicación? Porque chicos, ya en embrio especial van a ver que uno de los primeros órganos en desarrollarse en el embrión es el corazón. El corazón inicia su desarrollo en la tercera semana de gestación. Entonces, debe haber ya esta conexión de tanto placenta con el embrión para que pueda recibir oxígeno y nutrientes y como tal ya empiece a latir el corazón, ¿no? Empieza a desarrollarse el sistema cardiovascular. Esa es la importancia por la cual se debe eh, dar esta circulación uteroplacentaria. ¿Ok? Seguimos. Ahora vamos con una patología muy interesante que sucede porque, vamos, este se le llama teratoma sacrococcigio, ¿ok? Es algo que sucede porque se origina por la persistencia de los restos de la línea primitiva. Ya hemos visto qué es la línea primitiva y que debe aparecer, ¿no? En el proceso de gastrulación para que se dé todo ese proceso. Pero, ¿qué pasa si esta línea primitiva, que un dato importante es que esta línea primitiva ya de una vez que termina el proceso de gastrulación,
que se dice que inicia en la tercera semana de gestación y termina ya a principios de la cuarta semana de gestación. O sea, en la cuarta semana de gestación, esta línea primitiva ya debe estar desapareciendo, ya no debe haber. Pero ¿qué sucede? Em, este tipo de patología, que es el teratoma sacrococcigio, va a persistir la línea primitiva. ¿En dónde? Como dice acá, sacrococcigio, en la región sacra. ¿Ok? En esta región sacrococcígea va a persistir la línea primitiva. Es por eso que al persistir esta línea primitiva, lo que va a suceder es que van a empezar a proliferarse estas células que hay en esta línea primitiva. Y acá nos dice, la persistencia y proliferación anómala de células pluripotenciales de la línea primitiva. La línea primitiva va a tener células pluripotenciales, o sea, son células que tienen capacidad de diferenciación, de crecimiento, proliferación y estas células tienen capacidad de formar diferentes tejidos. Es por eso que en este tipo de patología vamos a ver que en esta masa celular que ven aquí, ustedes sacan esta masa celular, hacen como un corte y van a ver puros tejidos. Pueden encontrar piel, hueso, dientes, cabello. ¿Por qué? Porque estas células pluripotenciales tienen esa capacidad de formar tejidos. ¿Ok? Eso es lo interesante y lo raro que sucede en este tipo de patologías. ¿Ok? Este teratoma sacrococcygeal es un tumor congénito y es más frecuente en los recién nacidos. ¿Ok? Teratoma es también conocido como tumor, ¿ok? Ya. Ahora sí, vamos con otro proceso muy importante que también deben conocer, que sucede en la tercera semana de desarrollo, que es el proceso de neurulación, ¿ok? Neurulación, un proceso muy importante. ¿Qué nos dice? Es el proceso mediante el cual la placa neural forma el tubo neural. Esa es su definición correcta de la neurulación. Siempre que les pregunten cómo se define la neurulación, ok, ustedes van a decir proceso mediante el cual una placa neural va a formar un tubo, el tubo neural, ¿ok? Y a ver, chicos. Hace rato les hablé sobre la formación de una estructura muy importante que es el inductor primario para el desarrollo del sistema nervioso central. A ver, díganme cuál era el nombre de ese inductor primario, que justo ahorita ya vamos a ver como tal el desarrollo del sistema nervioso central. Necesito que se acuerden el nombre de esa estructura. No sé si alguien se recuerda. La notocorda. Ajá, muy bien, Lisa. La notocorda. Ese es el inductor primario del sistema nervioso central. Se deben recordar de la notocorda. Ya, chicos. Entonces, ¿qué sucede en la neurulación? Acá nos dicen, tanto en el día 16 como 18, este disco del epiblasto empieza a ensancharse, empieza a hacerse más ancho. ¿Pero dónde? En una región específicamente, en la región cefálica. ¿Ok? En esta región, esto es cefálico, esto es caudal, ¿ok? Cefálico es también conocido como craneal y, bueno, caudal solo como caudal. Entonces, en esta región craneal o cefálica empieza a ser este disco mucho más ancho, empieza a ensancharse. Y esa es una de las características principales que van a ver para que se dé este proceso de neurulación, ¿ok? Acá hay una imagen que ya lo vamos a ver con más detenimiento en la siguiente diapositiva. Ya. Entonces, la neurulación. ¿Cuándo inicia la neurulación? Este proceso inicia en la tercera semana de gestación. ¿Ok? Tercera semana de gestación. ¿A partir de qué capa, de qué capa germinativa inicia este proceso? A partir del ectodermo. ¿Ok? Siempre recuerden, neurulación, ectodermo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? En el día 19 de gestación, el ectodermo, esta es la placa del ectodermo que se ha ensanchado en la región cefálica. Vemos aquí un disco ancho. Ya, el ectodermo, ¿qué va a empezar a hacer? Va a empezar a invaginarse y va a formar la placa neural. ¿Gracias a qué? Gracias a la notocorda. ¿Ok? Por eso les digo, recuérdense de la notocorda. Gracias a la notocorda se va a formar la placa neural. ¿Y qué es la placa neural? Simplemente es el ensanchamiento de esta
de este ectodermo. Este ectodermo se está ensanchando y ese ensanchamiento se le llama como placa neural. Ya, hasta ahí vamos bien. En el día 20, ¿qué sucede? Esta placa neural se va a empezar a alargar, como vemos aquí. Esto está un poquito más pequeño y ya esto está más grande. ¿Por qué? Porque se está alargando ya. ¿Y qué van a aparecer? Los famosos pliegues neurales. Estos pliegues neurales son estos pliegues que ven acá, que sí tienen forma de pliegue, ¿ok? Estos pliegues neurales, donde van a empezarse como a juntarse, van a empezarse a juntarse y en el medio van a formar una línea. Esa línea se va a llamar el surco. ¿Cómo se conoce? Como surco neural. Esta línea que ven aquí. Esta es el surco neural y se está formando porque los pliegues neurales se están juntando. ¿Ok? Se están juntando y forma el surco neural. Aquí al costado de toda esta capa de ectodermo que se está juntándose los pliegues y formando el surco neural, se ven el desarrollo de los somitas, que ya luego vamos a ver esta estructura de somitas. Son masas celulares que van a servir para el establecimiento del esqueleto axial y todo eso. Y aquí vemos a la línea primitiva que ya desapareciendo, ¿no? Que ya sabemos que debe desaparecer para que no ocurra la patología que hemos visto. Luego de que van a empezar a fusionarse, van a formar dos neuroporos, van a formar dos estructuras que se conocen como neuroporos. Pero ahora, como ya les mencioné, estas somitas, que son estructuras que van a estar aquí lateralmente, estos pliegues ya al fusionarse, como ven aquí, y al formar como un tubo, gracias a estas somitas, van a empezarse a cerrarse por las somitas y solo me van a quedar estas dos estructuras que son los neuroporos, que son como unas aberturas, tanto un neuroporo craneal como un neuroporo caudal. Algo importante que se deben llevar de esta diapositiva es que estas dos estructuras se van a fusionar a partir del quinto somita. Esto es importante saber. La fusión de estos pliegues neurales y la fusión inicia a partir del quinto somita. Súper importante. Y se fusionan en dirección cráneo-caudal. Esto también es importante saber. O sea, van a fusionarse de esta manera. Craneal a caudal. ¿Ok? De esta manera. De craneal a caudal. Ya. Entonces, se formaron las dos estructuras, los dos neuroporos, anterior y neuroporo posterior. También es conocido como neuroporo craneal o neuroporo caudal, como ustedes deseen. Entonces, ya se formó esto, que como ustedes ven, parece un tubo, ¿no? Es por eso conocido como el tubo neural. Ya. Ahora, aquí va lo interesante. Allá, chicos. Esta es una PPT solo para ver cómo se da el proceso de neurulación, pero este es un corte transversal. Lo que yo les he mostrado anteriormente, este es un corte, no es un corte transversal, es un corte sagital, pero ese es un corte transversal donde se ve todo el proceso como tal, pero de otra manera. Ay, a ver, disculpen, voy así. Ya, aquí. Aquí vemos como tal esta imagen, ¿no? Esta. Ya, aquí se le ha hecho un corte así, como ven aquí, se le ha hecho un corte así y por eso podemos ver esto. Aquí están los pliegues neurales que ya le he dicho, en el centro el surco neural van a empezarse a juntarse. Aquí pueden ver más detalladamente cómo empieza este pliegues, esos pliegues, cómo se van aproximándose, se van uniéndose, ¿ok? Y al unirse van a formar lo que viene a ser el tubo neural. O sea, la finalidad de que estos pliegues se unan es formar este tubo neural. Y durante este proceso que se está dando que se están juntando los pliegues neurales, también van a formarse unas células, que son las células de la cresta neural, que ahorita lo vamos a ver. ¿Ok? Ya, ya, eso es lo que quiero que resalten. Esto ya se fusionaron los somitas y ya solo quedan estas estructuras, que son como ven en esta imagen, son estructuras abiertas aún. Estas estructuras aún no se han cerrado. Y estas estructuras abiertas se les conocen como neuroporos, ¿ok?
Si está hacia arriba es neuroporo anterior o craneal y si está hacia abajo, neuroporo posterior o caudal. ¿Ok? ¿Qué es lo importante que deben saber, chicos, y que les van a preguntar porque está relacionada a muchas patologías? El neuroporo anterior, o resalto, craneal, se cierra porque estos neuroporos, estas aberturas se deben cerrar. Se cierran aproximadamente en el día 25. Entonces, ustedes saben, día 25 es un día importante durante la gestación. ¿Por qué? Porque se debe cerrar este neuroporo anterior. Y el neuroporo posterior o caudal se cierra aproximadamente en el día 28. ¿Ok? Entonces, hay una diferencia de días. El neuroporo anterior es el primero que se va a cerrar. ¿Ok? Este neuroporo es el primerito que se debe cerrar. Y el que se cierra último es el neuroporo posterior en el día 28. ¿Ok? Acá pongo aproximadamente, chicos, porque bueno, estos días yo los he sacado de Lachman. Pero por ejemplo, si ustedes leen otra biografía como el Moore, ¿no? El Carson, les van a decir día 24, día 25. Y acá les van a decir día 28, día 27, día 28. ¿Ok? Pero en el Lachman está así, día 25 y día 28. ¿Ok? Ya, listo. Ahora, vamos a ver las células de la cresta neural. ¿Ok? Como ven en esta imagen, Al, al mismo tiempo que se está desarrollando el tubo neural, se está dando este proceso de neurulación, los pliegues se están juntando, ya van a formar el tubo neural. Al mismo tiempo ven que se van a establecer unas células. Aquí miren, esto lo de celeste un poco más claro. Estas son las células que se establecen aquí en los pliegues neurales. ¿Ok? En los pliegues neurales se van a establecer unas células que luego se van a separar, como ven aquí. Aquí se están ya proliferando, creciendo, y al momento en que se forma el tubo neural, estas células también se separan y forman las células de la cresta neural. Son células muy importantes porque me van a formar diferentes tejidos, ¿no? Diferentes tejidos y células. ¿Ok? Entonces aquí vemos un corte transversal, chicos. Acá están los pliegues neurales que ya les dije. ¿No? Acá están los pliegues neurales. Estos pliegues se van a juntar y me van a formar el tubo neural. Y estas células que ven aquí son las células de la cresta neural. Estas células de la cresta neural, de una vez se forma el tubo neural, van a migrar. Aquí ven que están migrando. ¿Y qué están formando? Ganglios, glándulas, ¿ok? Aquí está todas las células y tejidos que se derivan de estas células de la cresta neural. A ver, chicos, lo más relevante quizás que puedan, cuando ustedes le digan derivados de la cresta neural, porque son preguntables, ¿ok? Derivados de las de las células de la cresta neural. Siempre acuérdense, chicos, células de Schwann, melanocitos, acuérdense de los odontoblastos, de la célula C, de la glándula tiroides. Las células C son también conocidas como las células paratiroides, ¿no? ¿Qué más? Los ganglios espinales, muy preguntable también, ¿no? Y las meninges y las células de la glía. Como ven, células de Schwann, células de la glía, son células del sistema nervioso central. Los melanocitos quizás les suenan, son células pigmentarias, ¿no? Que vemos en esta imagen. Estos que están coloriaditos, estos que están más pigmentados, son los melanocitos, ¿ok? Y estos melanocitos derivan de la célula de la cresta neural, que cuando lleven histología le van a preguntar, ¿de qué células derivan los melanocitos? Ya ustedes saben, células de la cresta neural, ¿ok, chicos? Esta es una tabla que se deben recordar los más importantes, ¿ok? Quizás los que les he mencionado son los más preguntables y más importantes. Seguimos. Ya chicos, hasta aquí todo bien para seguir. Ya no nos queda mucho. Creo que sí. Y no seguimos ya, para que no nos tardemos mucho. Bueno, a ver, les he dicho de que ya hemos visto los neuroporos, ¿no? Que son las aberturas que están en el tubo neural. Ahora, hay unos defectos que son muy importantes y que deben aprender en este curso de embriología.
que son los defectos del tubo neural. ¿Ok? ¿Cómo se definen estos defectos del tubo neural? Como el cierre anormal de los pliegues neurales. O también cuando se define como cuando no hay un cierre como tal de los neuroporos. Cuando estos neuroporos no se cierran en el día que deben cerrarse, día 25, día 28, ocurren estos defectos del tubo neural. ¿Cuál es el más común en la región craneal, en la región cefálica o en el neuroporo anterior? El más común es la anencefalia. Y en la región caudal, neuroporo posterior, el más común es la espina bífida. Es el defecto más común. Entonces, siempre que le digan, ¿qué pasa si no se cierra el neuroporo anterior? ¿Qué patología se va a dar? Pues, ustedes siempre acuérdense, anencefalia. ¿Y qué pasa si no se cierra la región caudal? Ustedes siempre acuérdense de espina bífida. ¿Ok? Esos son los más importantes. Aquí les he puesto imágenes, ¿no? De los distintos tipos de patologías que se puede dar si no se cierra este neuroporo anterior ni neuroporo posterior, ¿ya? La anencefalia, como les dije, es lo más importante. ¿Y por qué, como ven en esta imagen, si no se cierra este neuroporo anterior, no se va a desarrollar el sistema nervioso central? Por lo tanto, estos bebés que nacen no van a nacer con un cerebro. ¿Ok? Van a desarrollarse todo, pero el cerebro no va a estar desarrollado. ¿Ok? Es por eso que son incompatibles con la vida. O sea, si nacen, llegan a morir al día o incluso a las horas nomás. Y en los neuroporos posteriores, lo más común que ver es espina bífida, ¿no? Pero también vemos, por ejemplo, meningocele, mielomeningocele, también son muy comunes. Pero estos más que todo se van a desarrollar porque no hay un cierre como tal de los arcos vertebrales de las vértebras, ¿ok? Esto es importante también saber, ¿no? Acá hay una vértebra, ¿no? La vértebra y acá en el medio está la médula espinal. Si no se cierra la vértebra, ¿ok? Puede haber protrusión. Bueno, por ejemplo, aquí en meningocele, lo que sucede es que hay una protrusión del espacio subaracnoideo, ¿ya? Y entre el meningocele y el mielomeningocele, el más grave es el mielomeningocele. ¿Por qué? Porque hay una protrusión tanto del espacio subaracnoideo como de la médula espinal, ¿ok? Por eso es el más grave, el mielomeningocele. ¿Ok? Y aquí está, anencefalia más común. También podemos ver encefalocele o iniencefalia. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo es que se trata los efectos del tubo neural? ¿O cómo es que ya se ha establecido como un tratamiento para las gestantes? Es darle ácido fólico, ¿no? Según las bibliografías, es darle 400 microgramos de ácido fólico y que nos indica que ya se han dado por estudios, ya se ha comprobado por estudios que darle esta dosis de ácido fólico a la mujer gestante, el ácido fólico, chicos, es vitamina B9, ¿ok? Puede prevenir tanto, bueno, aproximadamente el 50-70% de los casos, ¿ok? De que no ocurra estos defectos, ¿ok? Y que los neuroporos sí puedan cerrarse y los bebés puedan nacer bien, puedan desarrollar tanto su cerebro y tanto su columna de una manera adecuada, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? ¿Ya? De esa manera es que se trata estos defectos. Entonces, siempre que les pregunten defectos del tubo neural, chicos, acuérdense de ácido fólico, vitamina B9, ¿no? Y que tiene que ver con la falta de esta vitamina. ¿Ok? Si no hay vitamina B9, se ha comprobado de que hay mucho más riesgo de que estos bebés puedan nacer con algún defecto del tubo neural. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a entrar ya al último, que viene a ser los derivados de las capas germinativas. Como ustedes ya saben, son tres capas germinativas. Ectodermo, la más externa, mesodermo, la intermedia y endodermo, la más interna. Este es un gráfico, chicos, que le resumen todos los derivados de estas capas, que lo vamos a ver eh, poco a poco cada una, ¿no? Eh, y ya. A ver, ahorita iniciamos. Empezamos. Ya, chicos. El ectodermo, a ver, vamos a ir con esta imagen.
Como ven aquí, chicos, la primera capa, que es el ectodermo, la más externa, el ectodermo, esta se va a dividir en dos, en ectodermo superficial y en neuroectodermo, ¿ok? Ectodermo superficial y neuroectodermo. Ahorita vamos a ver cuáles son los derivados de cada uno. A partir del ectodermo superficial se van a derivar dos estructuras, que vienen a ser la placoda óptica y la placoda del cristalino. La placoda óptica son, es más que todo, viene a ser el desarrollo del oído. Óptica hace referencia a otolitos. Yo lo tomo así. Otolitos son unas estructuras que están en el oído. Las placodas ópticas, aquí nos dice, se van a invaginar y van a formar vesículas ópticas. ¿Y por qué es importante que se desarrolle esta placoda óptica? Porque nos va a ayudar tanto en la audición y el mantenimiento del equilibrio. O sea, la audición, o sea, el desarrollo del oído. Por eso es la importancia del desarrollo de esta estructura, que es la placoda óptica. Y la placoda del cristalino ya les estará, por el mismo nombre le está diciendo el desarrollo del cristalino. Aquí también estas placodas se van a invaginar durante la quinta semana y van a formar el cristalino, que es una estructura muy importante en el ojo, ¿no? ¿Ok? A ver si pueden ver en esta animación que les puse, ¿ok? Del ectodermo superficial, siempre acuérdense que se van a desarrollar estas dos estructuras, placoda óptica y placoda de cristalino, ¿ok? Listo, seguimos. Ahora, del neuroectodermo que les dije, se divide en ectodermo superficial y neuroectodermo. Neuroectodermo, chicos, ya hemos visto la primera parte, que son las células de la cresta neural. Ya hemos visto cuáles son los derivados de la cresta neural, los más importantes, ¿no? Melanocitos, células C de la tiroides, células de Schwann, las células de la glía, etcétera. Aquí está en un cuadrito donde menciona todos los derivados de la cresta neural. Del ectodermo, chicos, siempre que le pregunten, dime un derivado del ectodermo, ustedes, ectodermo, en su mente deben recordar sistema nervioso central, deben recordar cerebro, deben recordar sistema nervioso periférico, todo lo relacionado a el cerebro, ¿ok? Ectodermo, siempre, chicos, relaciónenlo con cerebro o con sistema nervioso central, ¿ok? Siempre. El ectodermo no es derivado, como ya les dije, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, pero también de glándulas, también forma glándulas, como las glándulas mamarias, las glándulas subcutáneas, el epidermis. Esto es importante. La piel tiene, eh, la piel tiene dos capas, ¿no? Tanto la más superficial es la epidermis, luego tenemos la dermis y la hipodermis, ¿no? La epidermis va a derivar del ectodermo, ¿ok? No todas las capas de la piel van a derivar del ectodermo. Ya vamos a ver que la dermis se deriva de otra capa, pero la epidermis va a derivarse del ectodermo, ¿ok? Eso anótenlo. Y las glándulas subcutáneas, glándulas mamarias y también una estructura muy importante que es la hipófisis, ¿ok? Específicamente, chicos, del ectodermo se va a derivar la adenohipófisis, ¿ok? Y también la glándula pituitaria, como les puse aquí en la imagen. Mm, ya, a ver, seguimos. Del mesodermo, del mesodermo, a ver, un rato. Ya, chicos. A ver. Del mesodermo, que es la capa intermedia, chicos. De esta, vamos a verlo por paso, ¿ya? Este mesodermo no es como tal solo una capa. Cuando ya vimos, cuando se forma la notocorda, voy a eliminar esto, ya. Cuando se formó la notocorda, ¿ya? Esta notocorda nos va a permitir diferenciar el mesodermo en tres partes: mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral. ¿Ok? El mesodermo se divide en tres: paraxial, intermedio y lateral. ¿Ok?
Y cada tipo de mesodermo va a formar un tipo de tejido y órgano en específico. Ahorita lo vamos a ver. Este mesodermo lateral se va a dividir en dos, como vemos aquí, en dos. En una capa, va a dividir en dos capas, una capa mesodérmica somática o parietal y una capa mesodérmica esplácnica o visceral. Esta capa de mesodermo lateral, por ejemplo, somática, va a cubrir al apnius y la capa mesodérmica esplácnica va a cubrir al saco vitelino. Como vemos aquí, esta era el saco vitelino. ¿Qué cubre? ¿Qué capa del mesodermo cubre? La capa esplácnica o visceral lo va a cubrir. Y al amnios, que vienen a ser estas celulitas que ven aquí, las de azulitos, va a cubrir la capa del mesodermo somática o parietal. ¿Ok? Entonces, ya se formó la notocorda que vemos aquí. Esta parece una florcita, ¿no? Esta notocorda. Ya, y este mesodermo se va a dividir en tres. Ya les dije, paraxial es el más cercano a la notocorda. Intermedio, su mismo nombre lo dice, está intermedio. Y lateral, que se divide en dos, uno hacia arriba y otro hacia abajo. ¿Ya? Eso es lo importante que hasta ahorita deben reconocer. Ya. El mesodermo paraxial, chicos, va a dar, vemos cómo se desarrolla esto. El mesodermo paraxial va a partir o sea, se va a formar a partir de unas estructuras llamadas somitómeros. ¿Ok? Estos somitómeros van a tener diferentes nombres según su localización. Si es, por ejemplo, a nivel cefálico, a nivel de la cabeza, se van a llamar neurómeras. ¿Ok? Y si es a nivel ya a nivel caudal, a nivel de caudalmente, se van a llamar somitas. Y aquí aparecen las famosas somitas que les dije que se dan, que están al lateral al tubo neural durante el proceso de neurulación. Ya. Estas somitas se van a desarrollar en el día 20. En el día 20 se va a dar el desarrollo del primer par de somitas. Y como ya les dije, en la neurulación, estas somitas van a tener un crecimiento cráneo-caudal, o sea, de cráneo caudal. Van a crecer así. Y aproximadamente nos dice que van a crecer tres pares diarios, o sea, van a ir de tres en tres somitas. Para la quinta semana ya va a haber de 42 a 44 pares de somitas. ¿Ok? Entonces, el mesodermo paraxial, vamos viendo esto. Las somitas, o sea, las somitas, ¿cuál es su derivado de las somitas? El mesodermo paraxial. Cuando ustedes le dicen de qué deriva o de qué capa germinativa deriva los somitas, ustedes digan mesodermo paraxial. ¿Ok? Estos somitas van a desaparecer el primer par occipital y los últimos somitas coxigios. ¿Ok? Deben desaparecer estos somitas. Y deben desaparecer estos somitas que les acabo de mencionar. ¿Para qué? Para que formen el esqueleto axial. Como yo les dije, las somitas van a ser el precursor del esqueleto axial. ¿Ok? Acá en esta imagen lo ven clarito. Este es el tubo neural. Y al costado del tubo neural están lo que vienen a ser los somitas, que como ven son como bolitas, ¿no? Son masas de células. Yo les digo bolitas, son bolitas al costado del tubo neural y tienen un crecimiento tanto occipital, o sea, en la cabeza, lumbar, cervical, sacro, ¿no? Torácico y coxígeno. Eso es en todo, es como que este es el embrión, chicos, y por todo esto, tanto cranealmente como por toda la columna se van a desarrollar las somitas. Y es por eso que las somitas van a formar el esqueleto axial, o sea, la columna vertebral. ¿Ok? Acuérdense de eso. Somitas son precursores del desarrollo la columna vertebral del embrión. Luego, en la diferenciación de los somitas, vamos a tener un mesodermo presomítico, que estos me va a formar los somitómeros, que antes que se formen las somitas, se van a formar los somitómeros. ¿Ok? Entonces, primero son los somitómeros y ya luego se van a transformar, ¿no? por somitas. ¿Y por cómo se transforman de somitómeros a somitas? Por este proceso de epitelización. ¿Ok? Por un proceso de epitelización se van a transformar de somitómeros a somitas. ¿Ok? Ya, seguimos. Ya, esto es lo importante que deben saber, chicos. Esto es lo importante. De los somitas,
Las somitas tienen una clasificación. ¿Cuál es esa clasificación de los somitas? Ay, a ver, Ya. ¿Cuál es esa clasificación de los... Uy, no. Ya. ¿Cuál es esa clasificación de los somitas que siempre se deben recordar? Los somitas se dividen en tres: esclerotoma, miotoma y dermatoma. ¿Ok? Ya el nombre les dice que van a formar cada uno de estas somitas. Esclerotoma, chicos, esa es mi técnica o mi tip para recordar de qué deriva el esclerotoma, qué me va a formar. El esclerotoma, huesos del esqueleto axial. ¿Qué huesos específicamente? Me dicen costillas, vértebras y tendones. ¿Ok? Eh, También de esta esclerotoma deriva el esternón. Entonces, siempre que les digan qué derivan del esclerotoma, ustedes digan huesos del esqueleto axial. ¿Qué huesos? Las vértebras, las costillas, el esternón y los tendones. ¿Ok? Miotoma. El mismo nombre los dice, chico. Mío, siempre este nombre mío hace referencia a músculo. ¿Ok? Entonces, miotoma, todo lo que viene a ser músculo, componente muscular. Y dermatoma. Ok, derma, ya le hice el nombre de derma, por ejemplo, la especialidad dermatología. El nombre derma hace referencia a piel. ¿Y qué de los somitas, qué va a derivar? ¿Qué capa de la piel? La dermis. Ok, chicos, a ver si han estado atentos. ¿La epidermis de quién derivaba? Si han estado atentos, díganme, ¿la epidermis de quién derivaba? Porque ya les dije, la piel tiene tres capitas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. Ahorita estamos viendo que de los somitas del dermatoma deriva la dermis. ¿Y la epidermis de quién derivaba? ¿De qué capa? A ver si alguien se acuerda. Si no, les hago un recordaris. No sé si alguien se acuerda. Ya, creo que no. Ya, chicos, a ver, un mensaje sí. Kiara, muy bien, del ectodermo, ¿ok? La epidermis del ectodermo. Y vemos que la dermis no deriva del ectodermo, sino de los somitas, ¿ok? Específicamente a esta capa, del dermatoma. Y si lo quieren ver más específico, ¿de qué capa del mesodermo? Del mesodermo, el primerito que estamos viendo, paraxial, ¿ok? ¿Ya? Así. Ya, ya chicos, seguimos. Aquí les dejo un cuadrito abajo del mesodermo paraxial que también les puede servir para ver cuáles son sus derivados, que ya los hemos mencionado, ¿no? Pero están en forma de cuadrito. Mesodermo intermedio, el que estaba en el medio. Ese es el mesodermo intermedio. Esta mesodermo intermedio, siempre recuérdense de estructuras urogenitales, estructuras del sistema urogenital. En la región cervical y torácica superior se van a formar las futuras nefrotomas, ¿ok? Nefrotomas. Ya con el nombre de nefro, acuérdense de nefrología, de la especialidad de nefrología. ¿Y qué se especializa ahí? ¿No? En ver todo lo que viene a ser el sistema urogenital, ¿no? Ya. Y la región caudal va a formar un cordón nefrógeno. El mesormo intermedio, las unidades excretoras van a formar lo que vienen a ser las unidades excretoras del sistema urinario, y también las gónadas se originan de este mesodermo intermedio. ¿Ok? Entonces, siempre acuérdense: mesodermo intermedio, sistema urogenital. Pero hay algo importante que deben saber, chicos. No todo el sistema urogenital se va a derivar del mesodermo intermedio, sino que la vejiga, que es un órgano muy importante en nuestro sistema urogenital, es el único órgano del sistema urogenital que no deriva del mesodermo intermedio, chicos, ¿ok? Esto es algo importante, ¿ok? Ustedes le van a preguntar, bueno, dime el derivado del mesodermo intermedio. Ustedes van a decir, ya, todo el sistema urogenital excepto la vejiga. ¿Por qué? Porque la vejiga va a derivar de otra capa germinativa. La vejiga, chicos, deriva del endodermo. ¿Ok? Anoten eso. Vejiga deriva del endodermo. ¿Ya? Ese es un dato. Seguimos. Y ahorita ya seguimos con el mesodermo de la placa lateral. Les dije que este mesodermo el mesodermo paraxial intermedio y de la placa lateral se dividía en dos, ¿no? Uno para arriba y otro para abajo.
Aquí lo ven, uno para arriba y otro para abajo, dos capitas. Esta placa lateral se divide en dos, capa parietal o somática. Esta es la primera capa, la que cubría el amnios. Esto va a derivar todo esto, ¿ok? Lo más importante, chicos, es que de la capa parietal o somática deriva el esternón, ¿ok? Creo que antes habían mencionado del esclerotoma que derivaba el esternón. Ya, ahí no, me equivoqué ahí. De la capa parietal, chicos, somática va a derivar el esternón. Esto es lo más importante, ¿ok? También deriva las extremidades, o sea, los dos tipos de esqueleto, el axial y el esqueleto apendicular. Ok, las extremidades. Ahí, ya. Y van de esta capa parietal, lo que también deben recordarse, chicos, es que van a derivar las hojas parietales o las membranas serosas, ¿no? Que quizás pueden saber, deben recordar, por ejemplo, el pericardio, la pleura. Todo eso deriva de esta capa, que es la capa parietal o somática. ¿Ok? Y también un dato que, bueno, mencionaba el Lachman, decía que también esta capa secreta un líquido seroso. ¿Por qué se va a crear un líquido seroso? Porque va a facilitar el movimiento de los órganos que van a estar contenidos en esta capa. Por ejemplo, los pulmones, ¿no? La membrana serosa, ¿no? La membrana que cubre los pulmones es la pleura. Entonces, esta es una capa y que necesita un líquido, ¿no? Para poder facilitar el movimiento. O del corazón, ¿no? El pericardio o la capa peritoneal del perineo, ¿no? Con el abdomen y todo eso. Ya. Y la capa visceral que nos va a dar, ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos va a originar? Nos va a originar también capas serosas alrededor de cada órgano, pero lo más importante es que deben recordar que se va de esta capa se va a desarrollar el músculo liso que va a recubrir a vísceras, el músculo cardíaco y algo importante que es la sangre. Aquí en este esquema pueden ver de este mesodermo va a derivar el miocardio, músculo esquelético, eritrocitos, ¿no? Que viene a ser la sangre, y el músculo liso. Ya. Y ahora vamos ya con la última parte que viene a ser la sangre y los vasos sanguíneos, la vasculogénesis y la angiogénesis, que son dos mecanismos de formación de los vasos sanguíneos. Ya hemos visto que la sangre deriva del mesodermo de la placa lateral, específicamente de la capa visceral, ¿ok? La sangre. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla como tal los vasos sanguíneos y eh, las venas, las arterias, ¿no? Por dos procesos. Si ustedes les preguntan cuáles son los dos mecanismos que va a permitir la formación de los vasos sanguíneos, siempre deben recordarse de vasculogénesis y angiogénesis. Génesis, por el nombre lo sacan. Génesis es formación. Básculo ya es de vasos. Angio es de venas, ¿no? De venas más que todo, angio. Entonces, la vasculogénesis es el proceso por el cual los vasos surgen a partir de islotes sanguíneos. Así se define. Y la angiogénesis se va a dar por un proceso de gemación. Este proceso de angiogénesis se va a formar a partir de vasos ya existentes que se forman a partir de la vasculogénesis. ¿Ya? Ya, a ver. Ya, a ver. ¿Cuál es el precursor común de los hematocitos y de los vasos sanguíneos? Es estas células, que son los hemangioblastos. ¿Ok? Los hemangioblastos son las células que son células precursoras de los vasos sanguíneos. ¿Ok? Aquí en esta imagen vemos cómo estos hemangioblastos van a ir proliferándose por distintos factores y van a formar esto, ¿no? Que es una capa de células y van a formar el tubo. Aquí les he puesto como que un esquema de cómo se da este proceso. Primero va a haber células madre hematopoyéticas que van a derivar de una región que es la aorta gónada mesonéfrica. Estas células, chicos, van a colonizar un órgano muy importante, que es el hígado. El hígado, chicos, es el principal órgano hematopoyético del embrión y del feto, pero deben recordar
que desde un periodo, desde el segundo hasta el séptimo mes de desarrollo. ¿Ok? Ahorita vamos a ver por este esquema para que les quede más claro cómo es esto. De una vez que estas células madre hematopoyéticas colonizan el hígado, ya luego que termina y ya llegan al séptimo mes de desarrollo, van a colonizar otra estructura, otro órgano, que es la médula ósea. Al colonizar la médula ósea ya terminan este proceso, porque la médula ósea, chicos, es el órgano que hasta la actualidad va a formar lo que viene a ser todo lo que viene a ser los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, todo lo que viene a ser sangre es formado en la médula ósea, que es una estructura que se encuentra en nuestro hueso. ¿Ok? Eso es ya en un adulto y ya luego que termina este proceso de hematopoiesis, pero fetal, en el embrión. En este esquema lo vamos a ver más. Vamos a ver. Primero, chicos, lo que siempre le debo recordar, si ustedes le preguntan principal o primer órgano hematopoyético en el embrión, primer órgano hematopoyético en el embrión, chicos, acuérdense, saco vitelino. El saco vitelino es el primer órgano hematopoyético. Luego sigue el hígado. Luego ya de que el saco vitelino degenera, sigue el hígado. El hígado va a ser el segundo órgano hematopoyético. Luego del hígado, como ven en este esquema, por un periodo corto nomás, sigue el vaso. Y ya luego que termina el hígado, va la médula ósea. Y la médula ósea va hasta la adultez, hasta literalmente hasta ahorita, hasta la edad que hasta ahorita tenemos, nuestro órgano hematopoyético es la médula ósea. Pero el embrión, chicos, no es que siempre la médula ósea haya sido el órgano hematopoyético, sino que el embrión tiene cuatro órganos hematopoyéticos. El saco vitelino, luego el hígado, luego el vaso y por último ya la médula ósea. ¿Ok? Entonces, el dato aquí que les pongo es que el saco vitelino es el primer órgano hematopoyético. Eso llévenselo siempre. Y aquí hay una patología clínica que viene a ser los hemangiomas capilares, que son grupos excesivos densos de vasos sanguíneos, ¿ok? Que se van a formar en la mayor parte como tumores y que son muy frecuentes en los niños, ¿no? Alrededor del 10% de los nacimientos. Se debe a, por ejemplo, aquí les puse que la causa es que el factor de crecimiento 2 de insulinoide va a expresar se va a expresar de una manera anómala, de una manera en que no se debe expresar. Y esto va a causar lesiones que va a ocasionar un crecimiento anómalo de los vasos sanguíneos, ¿ok? Este factor de crecimiento va a promover ese desarrollo, esa proliferación como que acelerada, que va a hacer que los niños nazcan así con estos vasos sanguíneos que no deberían formarse así, ¿no? Eso es como una patología relacionada a este desarrollo de los capilares. Y ya por último, ya para terminar, chicos, el endodermo, la última capa, la más interna. ¿Qué deriva del endodermo, chicos? Siempre, cuando ustedes le pregunten endodermo, dime derivados, acuérdense de sistemas. Sistema digestivo, sistema respiratorio, ¿ok? Siempre acuérdense de eso, ¿ok? Aquí les puse un cuadrito, cuáles son los derivados del endodermo, ¿no? Y recuérdense lo que les dije, la vejiga deriva del endodermo, ¿ok? Es el único órgano del sistema urogenital que no deriva del mesodermo, específicamente del mesodermo intermedio. Y también, como les dije, endodermo, siempre acuérdense, sistema digestivo. Aquí como dato les puse, el tubo digestivo es el sistema orgánico principal derivado del endodermo, ¿ok? Sistema digestivo, siempre que les pregunten sistema digestivo, endodermo, ¿ok? Eso es importante. De aquí están los derivados del endodermo. Por ejemplo, al aparato respiratorio, ¿no? Su tejido, la cubierta epitelial, las glándulas tiroides, paratiroides, hígado, páncreas, todo sistema digestivo, aparato digestivo, alguna estructura de las amígdalas y revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y conducto auditivo también. ¿Ok? Y también recuérdense, vejiga, importante, endodermo, también la uretra. ¿Ya? Y bueno, ya terminando la clase, chicos. ¿Por qué es importante estas semanas de desarrollo? De la tercera a la octava semana de desarrollo. Porque es un periodo crítico para el desarrollo normal del embrión.
las mayoría, acá como les puse, la mayoría de las anomalías congénitas más importantes van a ocurrir durante estas semanas de desarrollo, durante la tercera hasta la octava semana de desarrollo. ¿Ok? ¿Por qué, chicos? Porque ya vamos a ver en hembra especial que durante esta, de la tercera a la octava semana de desarrollo, se van a desarrollar casi todos los órganos, o por no decir todos los órganos del embrión. ¿Ya? Ya les dije que en la tercera semana de desarrollo va a empezar el desarrollo del sistema cardiovascular. Pero ya a la par que se está desarrollando el sistema cardiovascular, se va a estar desarrollando también el sistema nervioso central y luego van a empezar también con el sistema digestivo y etcétera. O sea, durante este periodo de la tercera a la octava semana de desarrollo es donde se desarrollan todos los órganos, digamos. Por eso es que es importante y es crucial que durante, por ejemplo, estas semanas de desarrollo, las mujeres no ingieran, por ejemplo, los famosos este, ¿cómo se llamaban? Bueno, para así decirlo, no ingieran como fármacos o como que sustancias que puedan hacer daño a estas proteínas o factores que se deben de expresar, ¿no? Por eso es que le digan cuídense de la exposición solar y todo eso, durante un periodo nada más, hasta que termine este desarrollo este desarrollo que ya estamos viendo, ¿no? Y ya después sí, como que sí, ¿no? Puede dar cierta exposición y todo. Pero durante este periodo de la tercera a la octava semana de desarrollo, chicos, ya saben que es importante, ¿ok? Porque si no se da en las anomalías que ya hemos visto y ya vamos a ver también en anomalías de hembra especial, ¿no? Que no se forma bien el sistema cardiovascular, no se forma bien el aparato digestivo y ahí aparecen las fístulas y todo. Este es un esquemita que de esta manera pueden ver los derivados, ¿no? De cada capa. Los dejo ahí para que lean. Es casi todo lo que hemos visto. Y ya para terminar, chicos, son 6 preguntitas que me pueden ir respondiendo ya de una vez para terminar la clase. Les voy a dar 3 o 4 minutos y empezamos a resolver las preguntas. Me lo dejan por el chat las respuestas que ustedes consideren. ¿Ok? Ya, chicos, a ver, para terminar de una vez. Vamos a empezar con la pregunta número 1. Dice, durante la gastrulación, las células que darán origen a las 3 capas germinativas provienen principalmente de... A ver, chicos, ¿ustedes de qué capa creen? A ver, aquí veo. C, me dice Sumiko. A ver, C. Muy bien, Sumiko. Muy bien. Del epiblasto, ¿ok? A partir del epiblasto, esta capa de células del epiblasto van a formar las 3 capas germinativas, ¿ok? Siempre acuérdense de eso. La 2 nos dice, ¿cuál es el principal efecto del factor de crecimiento de fibroblastos 8 durante la formación de la línea primitiva? ¿Qué clave nos dice? Lisa nos dice C. Dice, disminución de la adhesión celular al reducir la ecaderina. Muy bien. Muy bien, Sumiko. Es la C, ¿correcto? Acuérdense esa función de este factor de crecimiento de fibroblastos. Disminuir a la caderina E para que así las células del epiblasto puedan migrar y darse esta formación de las 3 capas germinativas. ¿Ok?
A ver, voy a ver si puedo mover esto. Sí, ya. Me dice, 3. El establecimiento inicial del eje antero-posterior del embrión ocurre en C. Sí, muy bien, llevamos dobles, triple C. Antes de la gastrulación, gracias a estas células del endodermo visceral anterior. ¿Ok? Entonces, C, C y C. Muy bien. La cuarta nos dice, la cuarta nos dice, el cierre del neuroporo anterior ocurre aproximadamente en el día 25. Muy bien, Lisa, muy bien, Sumiko, en el día 25. No se olviden de esto, chicos. Y a ver, les hago la pregunta. ¿El neuroporo posterior en qué día se cerraba? A ver si se acuerdan. Sí, en caso yo les digo neuroporo posterior, ¿en qué día Día 28. Muy bien, Lisa. Día 28. Muy bien, Sumiko. Ok, en este caso la clave es C. ¿Ya? Una falla en el cierre neuroporo posterior se asocia principalmente a, muy bien como me han dicho, la espina bífida, chicos. Siempre acuérdense. Y si yo les digo neuroporo anterior, ¿ustedes qué me dicen? Si yo les digo una falla en el cierre neuroporo anterior, ¿qué patología se asocia principalmente? ¿Qué se acuerdan? ¿Era también espina bífida o cuál era el nombre de la patología? Aquí ya sé, muy bien. A ver si alguien se acuerda, la patología, si ocurre una falla en el cierre. Muy bien, Lisa. Anencefalia. Ujú, muy bien. Y como ya me han dicho por ahí, la 6, la D, dice, el único órgano del sistema urogenital que no, aquí les aclaro el no, deriva del mesodermo intermedio es la vejiga urinaria. ¿De qué capa, chicos, derivaba esta estructura? ¿De qué capa germinativa? Si no deriva del mesodermo intermedio, ¿de qué capa derivaba? Del endodermo. Ajá, muy bien, Lisa. Ya, chicos. Ya, bueno, han respondido todas las preguntas. Me queda claro que sí han entendido. Este es un resumen, chicos, para cuando vean, quizás estudien esta clase, quizás les sirva este resumen, ¿ya? De la clase. Y muchas gracias por su atención. Chicos, si tienen alguna duda, consulta de la clase, me la pueden hacer ahorita o quizás ya después que vuelvan a ver la clase por el WhatsApp o por donde deseen, la verdad. ¿Ok? Ahí en el grupo está mi número y nada, chicos. Muchas gracias por su comprensión. Las otras clases trataré de hacerlo a la hora, chicos, solo que tuve unos inconvenientes. Ya chicos, ya pueden irse. Más tarde, bueno, no, ahorita ya le estoy enviando su pasito de esta clase. Hasta luego, chicos.